Buenas tardes, bienvenidos a Ciudad y Comunas, acá por la señal de Arinfo TV. Mi amigo Gustavo Schweizer, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Todo muy bien, en esta tarde realmente muy veraniega, podemos decir, ¿no? Así es. Llegó el verano. Llegó el verano, pareciera, finalmente. Bueno, todos los temas que tienen que ver de la Ciudad de Buenos Aires van a estar acá en Ciudad y Comunas, ya entrando en el mes de diciembre. Ya se nos va el año. Se nos está yendo el año, un año muy movido, con muchas novedades, con elecciones de por medio para todos los gustos y bueno, ya definitivamente con un panorama cierto de aquí al 2016, ¿no? Estamos en vivo por la señal de Arinfo TV, arrancamos en punto, 19:30, muy bien Pablo arrancando puntual. Varios temas en el programa del día de hoy y varias entrevistas. Así es, vamos a tocar un tema muy importante que queremos que esté en la agenda cotidiana, que es lo que tiene que ver con el área metropolitana. Quizás los porteños nos miramos siempre a nuestro propio ombligo, pero tenemos que empezar a mirar a nuestra ciudad como un complemento también de un área más grande que es el área metropolitana, con un montón de partidos que están a su alrededor. Y hoy para hablar de esto vamos a tener a Pedro Del Piero, que es el presidente de la Fundación Metropolitana, palabra mayor en estos temas, ¿no? Sí, una integración interesante que se viene a partir de ahora, después de muchos años, una integración en conjunto va a haber entre Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Sí, quizás hay una oportunidad para encarar este tema de otra forma, ¿no? Porque ya vamos a tener tres distritos muy importantes como es la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la nación, tres jurisdicciones con el mismo signo político y habrá que ver si esta es la oportunidad para profundizar todo lo que tiene que ver con políticas de Estado para el área metropolitana. También vamos a hablar del traspaso y de cómo va a quedar la Ciudad de Buenos Aires, los nombres. Todavía Rodríguez Larreta no anunció el gabinete, pero hay algunos nombres dando vueltas que nosotros los tenemos acá en esta carpetita. Les vamos a decir quiénes son los posibles nombramientos. Así es, y muchas más novedades aquí en Ciudad y Comunas, ¿no? Sí, vamos a hablar del filete, que finalmente es patrimonio de la humanidad, ¿no? Así es, declarado por la UNESCO. Por la UNESCO. La semana pasada nosotros entrevistamos a Carla Algeri, que nos hablaba de este tema. Y finalmente se concretó y hoy vamos a hablar un poco más sobre esto. Ya está Pedro Del Piero con nosotros de la Fundación Metropolitana para hablar de varios temas acá en Ciudad y Comunas. Pequeña pausa y enseguida volvemos, no te muevas, de la pantalla de Arinfo TV. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. En Ciudad y Comunas y como decíamos hace un rato, Emiliano, vamos a hablar del área metropolitana, algo que puede tener una dimensión mucho más importante a partir de hoy y para profundizar sobre este tema tenemos a Pedro Del Piero de la Fundación Metropolitana, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, gracias Pedro por venir a Ciudad y Comunas. No, por favor. La Fundación Metropolitana que viene trabajando desde hace bastante tiempo en todos estos temas, ¿no? 15 años. 15 años, ¿no? 15 años, sí. Arrancamos en el año 2000, tuvimos dos periodos muy
muy distintos, es decir, hasta promediar la década pasada, nuestra movida tenía que ver básicamente con una idea de estructurar la región desde la política y desde la gestión macro. Y fuimos descubriendo que había que caminar el territorio, andar mucho por los municipios del GBA y sobre todo entender que lo metropolitano, y ahí lo aprendimos, es un problema del hombre a pie, del hombre, digamos, porque todos los días entran a la ciudad de Buenos Aires, circulan por la ciudad de Buenos Aires 3 millones de bonaerenses, casi una cantidad igual que la que duerme a la noche, ¿no? Y eso trae consecuencias. No solo trae consecuencias, también sería una extraordinaria oportunidad. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una economía regional en Argentina? ¿En qué piensan? En el interior. Claro. Y esta es la economía regional más grande. Acá está ni más ni menos que el 50% del Producto Bruto. ¿Y cómo ves a partir de ahora, ¿no? Una integración entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, donde ya hay varios temas en común, ¿no? Y nación. Y nación también, sí. Yo creo que es una oportunidad realmente histórica. Remueve o por lo menos amortigua uno de los problemas clásicos de encarar esa agenda complicada metropolitana, que era la fragmentación política. O sea, ciudad gobernada por un signo político, provincia por otro, la nación por otro, a veces 2 y 1, pero nunca los 3. En realidad hubo algunos momentos, pero por ejemplo fue al principio de la década pasada, en realidad la salida de la crisis, hubo un momento que gobernaba en la nación Néstor Kirchner, en la ciudad de Ibarra y en la provincia Solá. Más o menos eran del mismo signo, pero había una crisis infernal que no daba como para imaginar cuestiones estructurales del AMBA, ¿no? Del área metropolitana. Hoy sí. Ahora, perdón, un detalle. La fragmentación institucional sigue estando. Claro. Entonces, encarar temas de gran porte, fraccionado en presupuestos, capacidad regulatoria y poder de policía, porque en el fondo los gobiernos son eso, son una capacidad de recaudar recursos, aplicarlos, regular, es decir, dictar normas y hacerlas cumplir, poder de policía. Eso partido en nación, provincia, ciudad y 40 municipios es realmente un desafío. Claro, es un desafío. Cuando hablamos de área metropolitana estamos hablando de una extensión territorial inmensa y con una cantidad de habitantes realmente que es... Como 15 millones. 15 millones. En términos proporcionales a nivel... El 35% de la población de la Argentina en menos del 5% de la superficie. Claro. Nosotros solemos decir que la gran ciudad, como la llamamos, es la mancha urbana y una franja que la rodea, que no es ni rural ni urbano, que es el llamado borde periurbano, que cuando ustedes salen de la ciudad, antes de llegar a la Ruta 6, tienen una franja de más o menos unos 20 kilómetros, para que se den una idea, Ruta 6 es Zárate Campana, Cañuelas, La Plata, ¿no? Sí. Que conforman esos 40 municipios. Y si hablamos de movilidad, la ciudad está sin duda colapsada de autos, hicieron varias cosas como el Metrobús para aliviandad. ¿Cómo va a ser, digamos, la solución? Porque me quedo con esto que dijiste, que ingresa mucha gente de día de Buenos Aires a la ciudad. Sí, del Gran Buenos Aires, o sea, circulan 3 millones. La población que trabaja, o sea, bonaerenses que trabajan en la ciudad son más de 1 millón. O sea, que esos vienen van y vuelven todos los días a la mañana y a la noche, por distintos medios. Sí, está colapsado la movilidad automotor y también, digamos, el transporte público. O sea, hay serias dificultades de transporte público. ¿Cómo se encara? Justamente este es uno de los grandes temas metropolitanos, la movilidad. Y el modo de encararlo es justamente como ha sucedido en todas las metrópolis del mundo, haciéndose cargo de los grandes flujos troncales, es decir, de esas grandes, digamos, de la cantidad de viajes que hay de mediana y larga distancia dentro de la metrópolis, e ir ordenándolos hasta
lo que llaman los expertos la última milla, es decir, la llegada a casa hasta el medio que me lleva hasta el centro o a la centralidad que voy. Eso tiene que tener una planificación y tiene que tener una gestión centralizada. Por eso hace falta que funcione la Agencia de Transporte Metropolitana, que se integró, se firmó y todo, 2012, entre la ciudad, la nación y la provincia. Ahora, y ahí tiene que haber una centralización. ¿Se va a cambiar su conformación o tiene...? Lamentablemente nunca funcionó porque no se le dio el estatuto que necesita operativo, ¿no? Es decir, no se la organizó. Sirvió como una plataforma para tratar un tema que estaba pendiente, que era asistencia financiera de organismos internacionales en temas de transporte. Se asignaron recursos a partir de esa mesa tripartita, pero no, por ejemplo, se puso sobre la mesa de trabajo, bueno, ¿qué hacemos con los grandes flujos? Incluso no hablo solo de transporte público, hablo de la movilidad particular también. Son 750.000 autos que entran y salen todos los días de la Ciudad de Buenos Aires por las autopistas. Ajá. Este año también en la ciudad se anunció un proyecto muy ambicioso que es el RER, que es tratar de articular los trenes, los subtes, el metrobús, pero parte de una idea desde la Ciudad de Buenos Aires. Esto habría que repensarlo o por lo menos ir compartiéndolo con provincia también. Yo por lo menos digo, en la mesa de planificación es cierto, hay que coordinar los modos, probablemente el RER sea un camino. Ya se tiraron cifras, son varios miles de millones de dólares. Y pregunto, ¿qué hacemos con las enormes manchas de no cobertura de movilidad que tiene el área metropolitana en el GBA, en el Gran Buenos Aires? Hay lugares donde para llegar a un colectivo hay que caminar entre 15 y 20 cuadras. Entonces, y en la Ciudad de Buenos Aires, simplemente para que tengamos conciencia, a 300 metros todo porteño tiene un colectivo. Todos. Entonces, fíjense la diferencia de cobertura y la pregunta del millón. Esos miles de millones de dólares que no sobran, digo, a ver, están, probablemente el mercado los pueda proveer, no digo que no, pero la pregunta, ¿y no habrá que reestructurar a fondo la cobertura completa del área metropolitana? Para además atacar otra cuestión, la movilidad es inclusión, O dicho de otro modo, la no movilidad es excluir. Es poner más lejos del trabajo y del estudio a gente con pocas posibilidades de tenerlo fácilmente, por lo tanto es postergar más la inclusión de determinados sectores sociales, y cuando nos descuidamos ahí están los niní, están los chicos que ni estudian ni trabajan, y que son mano de obra barata para, digamos, el delito y el crimen organizado. Entonces, en una palabra, tratemos de ir viendo la integralidad del área metropolitana en sus distintas situaciones y los recursos que hay. Por eso digo, el RER a lo mejor puesto en un análisis de aplicación de recursos no está en la primera fila de demanda. Sí, incluso... Perdón, en un área además que está muy servida, porque hay subtes, hay metrobús, o sea, tenemos y hay colectivos. Sí, en alguna oportunidad hemos hablado con algunos urbanistas que nos decían que el tema del Metrobús tenía facetas interesantes, pero que quizás no está explotado el tema de los trenes, o habría que repensar si no habría que mejorar el tema de los trenes en vez del Metrobús. Digamos, hay toda una discusión con respecto a eso, ¿no? En realidad vamos a ser muy precisos. Lo que hoy llamamos Metrobús es un ordenamiento de circulación. No ha habido un cambio de modo. Es decir, no apareció una modalidad de transporte nueva como es el llamado BRT de Bogotá o en Curitiba, donde hay no solo carriles dedicados como la 9 de julio, sino una unidad de transporte mucho más grande que entra a dársena y levanta pasajeros que ya pagaron o tiquearon al ingresar a la dársena, igual que en el subte. Entonces llega, abre la puerta, cierra, en escasamente 12/15 segundos, subió, cargó y descargó, y sigue. O sea que es más rápido, menos paradas y trayectos más largos. Nosotros de la Fundación venimos sosteniendo hace 5 años, antes que apareciera el Metrobús
que se implementó en la Ciudad de Buenos Aires, la necesidad de un metrobús metropolitano que corra sobre autopistas y que básicamente trate de capturar el flujo de automóviles. Y concretamente, a un vecino de Pilar que trabaja en el centro de Buenos Aires, decirle, mira, vos te estás gastando por día 250 a 300 pesos si contamos amortización de automóvil, peaje, Claro, nafta. estamos hablando de la Panamericana, etcétera. de todos los días Claro. colapsa, sí. ¿Por qué no te bajás y te subís a un micro que vas y volvés por 120? Claro. Viajás sentado. De Pilar al centro, 50 minutos, 5 o 6 paradas. Me parece que hay que pensarlo ese tipo. Y cada uno que bajamos de un auto, es decir, calculen ustedes, hay unas gráficas muy lindas, unas fotos muy lindas de lo que ocupa un bus y la misma gente en el bus Sí. arriba de un auto, y prácticamente lo que un bus ocupa en una cuadra, 2 cuadras y media están ocupadas de autos de la misma cantidad de gente. Así que estamos hablando de unidades más o menos que llevan 200, 230 pasajeros, ¿no? Ahora, Pedro, ¿es verdad que no hay un plan estratégico urbano en la Ciudad de Buenos Aires? Y sí hay un plan Metropolitano, lo último que hay es un trabajo muy interesante que se hizo entre el 2004 y el 2006 en la provincia de Buenos Aires, que se llama Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires, que todavía tiene mucha vigencia, es muy interesante, pero son lineamientos. En este siglo XX ya los planes como los conocimos en este siglo XXI, perdón, como los conocimos en el siglo XX, son muy difíciles de formular. ¿Por qué? Porque necesitan básicamente una interacción con el usuario, con el vecino, con la demanda, con el mercado. Porque en el siglo pasado había plata concentrada, o sea, había desde, qué sé yo, los organismos internacionales hasta las grandes multinacionales que tenían capacidad de inversión. Hoy cualquier tipo de obra hay que salir a juntar la plata y hay que ponerse de acuerdo con los vecinos, con los usuarios, con los ciudadanos. ¿Por qué? Nosotros solemos decir, cuando estás planificando y vas avanzando en la toma de decisiones, los muchachos queman 4 gomas, llaman a Crónica y se terminó el trabajo del tablero. Sí, Decíamos, perdóname, sí. Pedro tiene experiencia en lo que es el trabajo, o organizar trabajo interjurisdiccional. Recuerdo en algún momento que se trabajó en la región metropolitana norte, que ahora se han vuelto a juntar con estrategias comunes, y esta oportunidad que decías vos, ¿no? Que hay un escenario político nuevo donde ha habido recambio de muchos intendentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto puede facilitar este tipo de estrategias? Sí, además sí, seguro que la va a facilitar, digamos, lo que hoy decíamos, un escenario que por lo menos no hay fragmentación política. Pero creo que también está dando vuelta una conciencia que se ha ido cimentando en estos últimos años. El choque de trenes hizo pensar a todo el mundo que el transporte de media es fundamental que tenga otro tipo de calidad. Las inundaciones nos ponen al rojo vivo el tema del ambiente, es decir, el tratamiento de cuencas y sobre todo el suelo. Una gran pregunta. Las ocupaciones ilegales desde el indoamericano, que fue lo más sonado, pero ahora tuvimos hace poco, está bien, mucho movido por estructuras de la política, pero sobre la base de una necesidad. Hace falta suelo para generar hábitat, es así de concreto, y no sobra. Y hay lugares que tienen suelo, hay lugares que no tienen, hay densidades muy concentradas que es necesario, en todo caso, a lo mejor densificar, pero también hay muchos lugares donde hay ciudad desparramada. Buenos Aires es una ciudad, el área metropolitana, para que ustedes se den una idea, hecho el número general, de la mancha urbana y los habitantes, es de 54 habitantes por hectárea. O sea, por manzana 54. Nada. Ustedes piensen, qué sé yo, no sé, una ciudad, o el centro mismo, el centro de Buenos Aires, son 2.000, 2.100, 1.800 por hectárea que viven. Entonces, concretamente, lo que necesitamos encarar es, y creo que va habiendo conciencia, es
que hay determinados problemas que pegan en la cara, la movilidad, la seguridad, no hemos dicho nada, pero tenemos 7 policías, 2 sistemas judiciales. La pregunta del millón. Sí, hay que ver qué va a pasar. Hoy habló que el traspaso de la federal, que ya es un hecho. No, está bien. En todo caso eso ordena, Sí. Ordena, digamos, competencias. Entonces, Bursaco, no me salía el nombre, Bursaco. claro, que dijo pase que- la federal, o sea, a ver. No, yo lo que estoy diciendo es Gendarmería, Prefectura, Metropolitana, Federal, Provincia. A ver, las comunales, Mm. Sí, que ya hay en varios municipios. que hay en ¿no? varios municipios del Gran. Cuando roba un auto en el centro de la ciudad de Buenos Aires, se lo desarma en el GBA y se venden los repuestos en Warnes, Mm. frente a eso hay que hacer algo tan coordinado como el delito. Ujú. Sí, hoy estuvo reunido Cristian Ritondo con Patricia Bullrich, ya tratando de ir generando un plan a nivel nacional e integrado con respecto al tema de la seguridad, que es lo que vos estabas planteando recién, y que todos los actores van a tener que estar involucrados, ¿no? Trabajar con el mapa del delito. Nosotros sostenemos también que el mapa del delito tiene que ser conocido por la ciudadanía, porque entonces se tiene mucha más referencia de qué es lo que está pasando y cómo me cuido, pero al mismo tiempo también cómo me están cuidando los que gestionan la seguridad. Y simplemente para redondear, seguridad, transporte, suelo, que lo mencionamos, suelo en sus dimensiones de cuencas y en sus dimensiones de suelo para hábitat, Sí, ¿no? y Para perdóname, vivienda. hoy nos decías al principio que es casi como una bomba de tiempo, ¿no? El suelo. Y residuos. Los Y residuos. El tema de la basura, ¿no? La basura. Son todos los días 17.000 toneladas en el área metropolitana que se juntan y se entierran. Eso es una bomba. 17.000 toneladas todos los días. Eso es una bomba de tiempo. Es para pensarlo, ¿no? Para preocuparse y Ambiental, buscarle sí. una solución. Ahora, la Fundación Metropolitana sobre todo da charlas, educa sobre estos temas. Nosotros en realidad lo que hemos venido haciendo es acompañar esta agenda crítica, la que llamamos la agenda del espanto, que es la que sacude, ir progresivamente trepando sobre una agenda más estructural. Nosotros, esto que les dije al principio, estamos insistiendo mucho en que esta área tiene que tener algunos encadenamientos virtuosos como región, la oferta y demanda de educación superior y técnica para la producción y los servicios, tiene que tener alguna racionalidad. Vivimos los 15 millones en una única ciudad, que ustedes podrán decir, está bien, tiene subregiones y subcentros, sí, pero la competitividad sistémica de Buenos Aires es una sola. Entonces queremos y decimos, hace falta que se recupere una identidad, un sentido. Esta metrópoli tuvo 2 grandes etapas con sentido. De 1880 a 1930 fue el puerto. Era el puerto. O sea, era la cabecera de una Argentina que exportaba alimentos dentro del ordenamiento internacional del Imperio Británico. Eso después lo podemos discutir otro día, si estaba bien o mal, si nos hizo bien o mal. Pero la ciudad tenía un sentido. De 1930 a 1970, 80, fue la larga etapa de la sustitución de importaciones. Se armó el GBA, se armaron alrededor de las estaciones, los loteos, ¿se acuerdan? Los loteos que uno conoció o nuestros padres nos contaron, que básicamente fue una metrópolis que seguía siendo puerto, pero también tenía la incipiente etapa de la industrialización. Del 70-80 para acá, quedó abandonada de la mano de Dios, no hay destino, la agarró la mecanización, es decir, el automóvil, apareció el tema con el sistema de autopistas, etcétera, de una asignación de suelo realmente desequilibrante como ciudad. Ustedes saben que bajo urbanizaciones cerradas hay una superficie equivalente a 2,5 veces la ciudad de Buenos Aires. Casi 500 kilómetros cuadrados de urbanizaciones cerradas en el área metropolitana. ¿Saben cuántas partidas inmobiliarias hay en esa superficie? ¿Cuántas? 130.000. 130.000.
le ponemos en cada partida inmobiliaria, supongamos que esté todo ocupado a full, le ponemos 4 personas, 5 personas, es la sexta parte de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es posible que el suelo esté tan desequilibrado? Por el otro lado, en 68 kilómetros cuadrados, 70, que es la otra irregularidad del suelo, que son los asentamientos precarios, las villas, viven más de 1 millón de personas. Empezar a estar pensadas estructuralmente. Y no las llega a pensar ni el gobierno de la ciudad, ni el de la provincia, ni el de los municipios, menos el de la nación, que se tiene que ocupar de todo, ¿no? Muchos temas para pensar a futuro, ¿no, Emiliano? Y me parece fundamental el trabajo de ustedes para que estos políticos que hoy gobiernan los tres lugares, jurisdicciones, puedan ejecutarlo. Me parece fundamental. Nosotros acompañamos, tratamos inclusive en lo posible de que se lleven a cabo, se tomen decisiones alrededor de estas cosas, y por el otro lado, un poco vos decías, es decir, ustedes hacen escuela. Tratamos de hacerlo, estamos tratando cada vez más de tener básicamente difusión que haga a que el usuario, qué sé yo, nosotros solemos decir, mire, vamos a repetir este rezo, 10 cuadras las camino. Si tengo que andar por el barrio, ando en la bici, pues agarro el auto para ir al supermercado. Si me muevo entre barrios, y bueno, tengo colectivo subte. Si me tengo que ir a visitar a mi primo a la provincia, me tomo el tren. Entonces dice, ¿cómo? ¿Y el auto? No, el auto siempre, lo uso siempre, siempre y cuando no congestione. Pedro Del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y ayudarnos a repensar la ciudad de Buenos Aires integrada en lo que es el área metropolitana. Yo agradezco porque además esto también sirve para difundir. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos con Ciudad Comuna, vamos a ver cómo va a quedar el gabinete de Rodríguez Larreta. No te muevas de la pantalla de Arinfo TV. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina. Bueno, seguimos en Ciudad y Comunas, mi amigo Gustavo Schweitzer. Vamos a analizar un poquito en este último bloque del programa el gabinete de Rodríguez Larreta, que aún no lo ha dicho oficialmente. Iba a dar una conferencia de prensa el día lunes, lo postergó para dentro de los próximos días. Sí, hubo algunas definiciones que están pendientes, básicamente en el tema de
Hay algunas definiciones que están pendientes básicamente en lo que es el Ministerio de Modernización y en el tema de salud, ¿no? Porque Claro. en los demás lugares ya están perfilados los Y el desarrollo candidatos. social tampoco está muy definido. En desarrollo social aparentemente estaría Guadalupe Tagliaferri, que estuvo trabajando en el equipo de Carolina Stanley, o sea que va a haber una continuidad en ese sentido. Sí, básicamente, si tenemos que hacer un análisis, podemos decir que los que tenían cargos menores hoy pasan a tener cargos mayores. Es un poco eso. Sí, ha habido un corrimiento un poco hacia arriba, o sea, así como en la Nación hubo una tendencia hacia el cambio, la gente quería un cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, para las últimas elecciones, se votó una continuidad, Con ¿no? una de continuidad. un equipo que venía trabajando y que ahora, como algunos han pasado a Nación o a Ciudad, van a subir las líneas intermedias, ¿no? Vamos a los nombres. Justicia y Seguridad, que finalmente va a quedar unido. Martín Ocampo, el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, va a ser el ministro de Justicia y Seguridad. Así es, un nombre que es del área esta específica, ¿no? De la justicia, o sea que es una persona proba para desarrollarse en ese sentido. Te quería agregar que un lugar importante es el Ministerio de Desarrollo Urbano, que va a quedar a cargo de Franco Mocchia, que actualmente es subsecretario de Control de Gestión. Sí, hombre de confianza de la Hombre Reta. de confianza de Rodríguez Larreta, y en un ministerio que seguramente va a tener una fuerza muy importante de ahora en más con todas las obras públicas de cara a lo que se viene. En Desarrollo Económico va a estar Andy Freire. Un emprendedor. Usted lo conoce. Ah, Andy Freire. Ah, el emprendedor Andy Es Freire. un emprendedor que, Sí. es un emprendedor que ha tenido bastante repercusión en los últimos tiempos. Igual va a seguir el equipo para abajo comandado por Tiene un programa de televisión el señor Andy Enrique Freire. Abogadro. En América 24 tiene un programa de televisión. Así es un emprendedor exitoso. ¿Cuántas figuras conocidas, ¿no? en este gobierno? Hoy se supo lo del productor de animales sueltos también con un cargo. Lo había intentado Iván de Pineda, que finalmente no fue. Muchas figuras conocidas. En transporte, donde Dietrich va a pasar al ámbito nacional, Juan José Méndez va a estar en su lugar. Sí, que es el jefe de gabinete de asesores actual de Dietrich, así que va a haber una continuidad también en la materia, ¿no? En Hacienda, donde actualmente es Grindetti, que fue electo intendente de Lanús, va a estar Martín Mura. Así es, uno de los subsecretarios de Grindetti, que bueno, va a continuar con la tarea de su ex jefe. Medio ambiente, un tema que muchas veces hablamos en el programa, va a estar Eduardo Machiavelli. Sí, Machiavelli hoy se encarga de atención ciudadana, todo el tema de descentralización, y ahora va a monitorear todo lo que es espacio público y el ambiente obviamente también, ¿no? Y finalmente un rol clave que todo jefe de gobierno tiene es la jefatura de gabinete, que va a estar en manos de Felipe Miguel. Así es, y dos definiciones más que probablemente también se confirmen: en Educación, Soledad Cunha, actual subsecretaria del área, y en Cultura, Darío Lopérfido, que va a sustituir a Hernán Lombardi. Por último, el día jueves, mi amigo Gustavo, y les cuento a toda la audiencia, el jueves 3, ahora pasado mañana, va a ser la última sesión de la legislatura porteña, donde se va a aprobar el presupuesto 2016, importante la aprobación de este presupuesto, porque tiene que ver primero con algunas subas que parece que va a haber en ABL y patentes, ¿sí? Y el destino de la plata que todos los porteños contribuyen, tiene que ver básicamente con a dónde se va a destinar, sería la cuestión, ¿no? Al subte, gran parte, ¿sí? A la empresa Alstom, que fabrica coches de subte, también $500 millones para obras de infraestructura, y para la concesión por 20 años del Club del Golf ubicado en Villa Soldati,
y a la construcción de viviendas, ¿sí? En lo que tiene que ver con el margen del riachuelo para sacar a toda la gente de allí y reubicar esas familias. Bueno, habrá que estar atento a lo que se trate en la legislatura, habrá que estar atento a las definiciones de Rodríguez Larreta, que va a definir su gabinete, que lo va a acompañar en el edificio que estamos viendo de Parque de los Patricios, la jefatura de gobierno actual, donde Macri todavía sigue haciendo las reuniones como presidente electo, pareciera que no se quiere ir de ese lugar, ¿no? Sí, estamos viendo las imágenes, está haciendo las reuniones y está haciendo notas televisivas allí también. Así es. Bueno, vamos a ver cómo van sucediendo en estos días este traspaso, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así es. Y toda la que tiene que ver con la está ciudad de Buenos yendo Aires. ya el tiempo, Emiliano. Sí, se nos acabó el tiempo, vamos a volver a ver, vamos a hablar bien. El próximo martes a las 19:30 acá por la señal de Arinfo TV. Así es, en esta propuesta que hemos dado en llamar Ciudad y Comunas. Chau, buena semana.